Maussan Televisión. Buena televisión. Tenían cadáveres de la gente. Yo me quedé helado. Papá, el demonio. Yo escuchaba voces. Decían, vimos ovnis. Meterse en las historias paranormales es correr una cortina, es abrir algo que muchas veces no conocemos. Es meternos en un mundo de preguntas que no tienen respuestas y es meternos en un mundo donde muchas veces la gente niega su existencia. Pero aquí está el punto, la cuestión, la extrañeza. Mucha gente dice yo no creo en lo paranormal, pero una vez me pasó. Y ese una vez me pasó, yo creo que nos pasó absolutamente a todos. Y es lo que a algunos nos fascina y a otros les da miedo. Álvaro, gracias por acompañarnos esta noche. No, Jorge Luis, qué privilegio. Muchas gracias por invitarme de corazón. Para mí sabes que es un honor, sabes lo que te quiero y lo que me gusta que estés acá. Eres más que correspondido. ¿Qué opinas del mundo paranormal? Creo que hemos sido muy injustas y muy injustos con el mundo paranormal porque estamos tan metidos en él que preferimos verlo como algo de segunda, como algo superficial, como algo irreal, por el mismo miedo que nos da reconocer que nos encanta, por el mismo miedo que nos da reconocer que lo hemos vivido. ¿Y por qué nos da miedo? Porque nos volvemos vulnerables, porque es reconocer tu talón de Aquiles, es como decirle al otro, ¿sabes qué? Me puedes atacar por aquí porque yo también creo en esto. Entonces más vale que nos quedemos callados, más vale que nadie sepa que tenemos rituales, que tenemos por aquí el objeto, o que nos ha pasado, o que vimos. Así que nadie sepa. Es muy interesante lo que decís porque hay mucho de eso, ¿no? Nos da miedo corrernos de la racionalidad, de lo que tenemos controlado y seguro. No se ve bien. A esto súmale, por favor, que de manera oficial tenemos como etiquetas religiosas donde cuando tocas estos temas estás pecando, estás atentando contra ciertas iglesias, estás promoviendo cosas que no deberías promover, entonces todo mal. El día que todos nos abramos, bueno, vamos a entendernos y vamos a conectar como no te imaginas. ¿Cuándo se cruzó algo inexplicable por primera vez en tu vida? Yo no suelo hablar de esto por lo mismo, porque primero, como que no me lo preguntan, piensan que mi perfil es otro, yo no sé. Y por el otro, porque sí es como mostrarte vulnerable, abrir tu corazón, pero aquí estás abriendo también tu alma. Yo te confieso, y nunca lo he hecho así, más que en el podcast de las morras malditas, a las que amo profundamente, como a ti. Yo veo cosas, yo siento cosas, sí tengo premoniciones, sí sueño desde pequeño. Yo era un niño mexicano que de pequeñito llevaban a curar del susto, porque yo hablaba con mi madre de lo que veía y ella se aterraba. Entonces me barrían, me hacían toda clase de asuntos y nunca, o sea, hasta que hubo un momento en que dije, ¿sabes qué? Ya mejor no te cuento nada, ya mejor no les digo y vamos a llevarla tranquilo. ¿Qué le contabas? ¿Qué veías? Lo que sucede es que yo de repente veía cosas que se movían, yo de repente sentía presencias, yo de repente me sentía más seguro afuera de la casa que adentro de la casa, y lo cual para mi madre en aquel entonces era peligrosísimo. Yo podía sentir como que no vayamos por acá, vayamos por el otro lado. Ese tipo de situaciones. ¿Y podés definir desde qué edad te pasaba esto? Te estoy hablando de que tendría que 3 años, estaba yo en kinder. Sí, era muy fuerte. ¿Y cómo vivía un niño de 3 años esto? ¿Te daba miedo? ¿Era normal? ¿Era natural? Más allá de esto que decías de que estabas más seguro afuera que adentro. Yo tengo una muy buena relación con lo paranormal. Yo siento que
negocio con las entidades, llámalas como quieras. Entonces nos la pasamos increíble. ¿Sí? Vaya, tú quieres manifestarte, manifiéstate, yo te lo permito y tú me permites a mí manifestarme y todos nos manifestamos y aquí somos amigos, ¿no? Y así, te lo juro. Pero de repente ha habido situaciones que se han salido de control. Antes de ir al control, me gusta esto de el acuerdo. Me imagino que habrá habido una evolución en tu persona para llegar a eso. ¿Cómo fue el llegar a un punto en donde planteaste que podías acordar con estas entidades? Mira, esto es un tanto penoso porque, insisto, no es lo que normalmente un periodista profesional hable frente a las cámaras, pero juro que es verdad. Primero me curaban del susto. Sí. Luego me llevaban con sacerdotes, luego me llevaban con psicólogos. Y de tanto no ser escuchado, terminé por hablar yo con estas cosas que veía, con estas entidades, con estos sentimientos. Y lo que para muchas niñas y niños fueron los amigos imaginarios, eran para mí estas presencias. Así. Y, a ver, conozco muchos sensibles. Algunos me cuentan que lo que hacen es sentir que hay cosas alrededor. Algunos me hablan de sombras. Otros me han hablado de personas. Otros me han hablado que no ven pero sienten dónde están. Otros me han hablado que los escuchan pero no los ven. ¿Cómo es tu relación de sensaciones o de...? Te voy a poner un ejemplo. Sí. Cuando muere mi abuelo materno, es 1980, yo ya era un puber, un adolescente. Pasa tiempo, estoy con mi abuela, que está devastada, obviamente, y te lo juro, yo le digo, es que mi abuelo está muy enojado. Yo lo sé, yo lo siento. No es que él se me haya parecido como en las películas, ella me ha dicho, Álvaro, dile, no, así no funciona. Hay una como conexión intrapersonal, o sea, hay una cosa donde tengo que hablar contigo para decirte que mi abuelo está muy enojado contigo, porque no puede entender que tú estés así. Excuso decirte su reacción. Hubo una época, mi abuela y yo éramos muy cercanos. Ella es la gran responsable de que yo me haya enamorado de la televisión desde que nací prácticamente. En este momento, cuando yo ya soy adolescente, se fractura nuestra relación precisamente por eso. Porque cuando muere mi abuelo, ella no entiende lo que yo le digo. En fin, después ya nos reconciliamos y todo eso. Creo que ella acabó haciéndole caso al abuelo. Pero así funciona, ¿sí? No es que sea un medium, ni mucho menos, pero sí. O, por ejemplo, voy a tu departamento y, o sea, aquí hay alguien, o sea, aquí hay alguien más. O yo soy muy de trabajar en otro uso horario, entonces son las 3:30 de la mañana, estoy trabajando en mi casa y sé que hay alguien conmigo. O sea, yo sé. Y te puedo decir si eso algo que está conmigo le gusta lo que estoy haciendo o no. Es como un focus group. En serio. Me ha tocado de repente que, bueno, lo voy a corregir, está bien. O me pasó esta madrugada. La frase fue, no, vamos a hacerlo bien. Y volví a empezar. Pero así funciona. Es muy loco. ¿Y podés cerrar esa ventana o es información que te entra por más que no quieras? No hay un control. No depende de mí. Me siento como si estuviera diciendo locuras, pero es la verdad. No son locuras. Así es. Es que a mí me educaron para que yo asumiera que todo esto estaba mal
para que todo esto o era chistoso o era terrorífico, escalofriante, macabro, acabarán con tu alma, te llevará el diablo. Pero no sé si eso me vuelve más mexicano, porque los mexicanos tenemos como mucho contacto con la muerte, y es en serio. Sí. Pero lo que sí te digo es que es una normalidad, es como, pues sí. Y en mi caso nos llevamos bien. Yo sí soy bien positivo y sí lo entiendo y sí lo asumo y vamos juntos, o sea. Ahora te voy a empezar a preguntar de algunas experiencias concretas, pero antes de eso, hay dos frases que uní con esto que decís, esto yo creo que me hace más mexicano. ¿Cambia algo en la fecha de Días de Muertos? Para mí realmente no. Ok. Más bien es el pretexto social para hablarlo. Sí, pero lo platicaba hace poco con unos amigos porque yo formo parte de un movimiento cultural que se llama Catrinas Contemporáneas. Uh-huh. A nosotros nos gusta caracterizarnos como la Catrina, como el Catrín y mandar mensajes. Apoyamos a personas con cáncer, hacemos mucha labor social y cultural. Nos presentamos en museos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cosa sin fines de lucro. Y lo platicábamos. Es un tanto penoso que para las mexicanas y los mexicanos esto solo sea de Día de Muertos, porque cuando sales de México a cualquier lugar es permanente. México es el Día de Muertos, México es el contacto con la muerte, México es la Catrina, ¿sí? Y para mí es así, todo el año, o sea, todo el año. Bueno, es que en realidad originalmente en la cultura mexica no había un Día de Muertos, había varios, que eran a lo largo del año según el tipo de muerte que habías tenido. Después, cuando viene toda la evangelización, se colocan todas esas fiestas dentro de una. Eso suena absolutamente congruente, porque creo que es un error. Nuestro contacto con la muerte es el mismo que el contacto con la vida, es permanente. Aquí estamos siempre. ¿Y te da miedo la muerte? Me invitan a que me dé miedo, pero no. No. Me da miedo no terminar de hacer ciertos proyectos, me da miedo, ya sabes, este tipo de situaciones. Pero la experiencia de morir no me da miedo. Porque creo que la conozco y creo que todos la conocemos. Tenerle miedo a la muerte es como tenerle miedo a dormir. Tú duermes, ¿no? Cierras tus ojos y quién sabe a dónde vas. Es morir. Y abres los ojos y es nacer. Y quién sabe cuando los abras, quién serás, dónde estarás, qué pasará. Quién sabe si los sabrás, abrirás. Pero no me da miedo. Te meten esta idea de la muerte difícil, la muerte dolorosa, la muerte... Dormir también puede ser muy doloroso y muy complicado y muy difícil, y hay quienes no lo consiguen, y hay quienes lo sufren y se meten cosas, qué sé yo. Es lo mismo. Sí, totalmente. Pero yo decía si te daba miedo la muerte en esto que la gran mayoría de todos nosotros no tenemos certezas de qué sucede después. No tienes la certeza de qué sucede cuando te vas a dormir. No sabes si vas a tener una pesadilla, no sabes si vas a descansar realmente, no sabes si te va a dar insomnio, no sabes nada. Pero de alguna manera vos tenés alguna certeza porque ves lo que pasa, ves un mundo distinto o sentís un mundo distinto. Yo siento tranquilidad. Bien. O sea, no te puedo decir, es que lo que pasa es esto y vamos a abrir los ojos y estaremos... No. Lo que sí te digo es que no tengo bronca. ¿Y buscaste conversar con sensitivos, con mediums, con gente que esté en esto para entenderte? No para buscar cosas, sino para entenderte. La verdad es que no, porque me etiquetaron y me dejé etiquetar como, es que tú eres un hombre educado, tú eres un hombre universitario, tú tienes una preparación, no te puedes rebajar a eso, porque quienes están en esto pues están mal, son pecadores o tienen problemas
mentales. Sí, pero también algunos de los más grandes educados y algunos de los más grandes escritores de nuestra historia estuvieron en este mundo, como Conan Doyle, como Allan Poe. Pero por supuesto, pero es que eso no lo podemos decir abiertamente porque se ve mal. Y ahora con el tema de las redes sociales, bueno, ¿cómo te explico el hate? Sí. Tú te atreves así como a filtrar cualquier pequeña frase y te caen, es horrible. Sí, es cierto esto. Pero yo creo que es miedo y ese es el mismo hate que es más tranquilo que antes quemaban a la gente que decía estas cosas. Es que el gran error está en verlo como una experiencia de terror. Es vincularlo con el miedo. No. Creo que debemos vincularlo con lo que es paz. Es parte de, es lo normal. ¿Y qué es el miedo? Creo que es un gran invento derivado de situaciones fisiológicas naturales, de estrés, de vamos a protegernos, vamos a gritar, vamos a llamar la atención, vamos a escondernos, vamos a correr, vamos a tener más fuerza, vamos a protegernos porque ahí viene el dinosaurio o ahí viene lo que quieras. Pero es un muy buen invento para tenernos controlados y bien portados y que en lugar de hablar de estas cosas nos pongamos a rezar. ¿Y la religión dónde va? ¿Dónde pones la religión en todo esto? Con ese concepto de nos pongamos a rezar. Vamos a diferenciar religión de espiritualidad. Bien. Religión es un control político amarrado a la espiritualidad. Es una manera muy inteligente que la humanidad encontró en algún momento para tener el control a través de tu alma. Y pues como en todo poder, hay excesos, hay virtudes, hay una suerte de izquierda y derecha, pero la espiritualidad es otra cosa. ¿Qué es la espiritualidad? Es ese contacto que tienes con cuestiones que te conectan con la universalidad, que te conectan con el cosmos, por extraño que suene lo que te estoy diciendo. Tú puedes llamarlo Dios, diosa, espíritu, puedes llamarlo cosmos, puedes llamarlo como quieras, ¿sí? Pero ahí estamos y vamos todos juntos. Ahí no estamos solos. Es algo, o sea, vos pensás que este Dios, esta energía, esto me hace acordar mucho a Jacobo Greenberg y todo lo sintérgico de un punto donde une a todas las conciencias en un punto mayor. Pero por supuesto, es que ahí me van a censurar horrible, me van a cancelar, algo va a pasar, pero te lo tengo que decir. Es muy bueno, no creo. Te lo tengo que confesar. Errores de narrativa o a ciertos políticos para controlar. Esta idea espantosísima de que morimos solos. A ver, no. Claro que no. No. O sea, no y 1000 veces no. Esto es que naces solo y mueres solo. Eso es lo que quieren que creamos. Nacimos y morimos juntos. Y nacemos y morimos 1000 veces. Y esa conexión que tenemos nos invitan a romperla, nos invitan a no creer en ella. Y eso es lo que nos tiene tan manipulados, tan en la depresión, tan en el miedo, tan en la incertidumbre, porque es como si yo te dijera, es que tengo 2 manos. ¿Tienes una mano? No, tengo 2. No. ¿Qué es esto? Bueno, es lo mismo. Es una manera siniestra de controlarte. Es maravilloso. Vamos a ir a un corte y después del corte quiero que hablemos, que conozco muchas de las experiencias más impresionantes que has tenido en primera persona. Claro que sí. Continuamos. San Televisión. Buena televisión. Regresamos.
Álvaro Cuevas, gracias por estar acá, es fascinante. Recién decías que te van a cancelar, yo creo que estás abriendo mentes, o sea, porque lo que estás diciendo es importante y es maravilloso. O sea, esto de no morimos solos, de hecho pienso justo en el capítulo de Lost que se llama así, ¿no? El no morimos solos me parece que son los mensajes que puede decir la gente que tiene la sensibilidad que tenés. Dentro de esta sensibilidad, ¿cuál fue la historia? Ya sé que hablabas de que es paz, no terror, pero me gustaría saber cuál fue, si hay alguna historia, algún evento, alguna anécdota que realmente te haya asustado. Ha habido momentos en mi vida donde mi relación con lo paranormal se ha salido de control, porque evidentemente soy negociador, pero para que lleguemos a una negociación, pues tenemos que ser varios y a veces no todos estamos de acuerdo. Hubo un momento de mi vida muy, muy fuerte, yo no sé si de los mejores o de los peores, en la segunda mitad de los años 90. Yo era parte de un programa de televisión fundamental en la gran industria mexicana abierta. Era el programa número 1, estaba en horario estelar. Yo había salido del anonimato a estar en el prime time de todo México, el más visto, el más comentado, porque además entré en una posición muy polémica, incómoda. No había redes sociales, pero no las necesitábamos, o sea, yo estaba ahí. ¿Qué ocurre? Había mucha presión, había mucha desesperación, mucha ansiedad. Y yo tenía mucho trabajo, yo vivía solo en una casa embrujada. ¿Qué título? Es la verdad, todo esto que te dicen de Amityville, claro que sí es cierto, claro que sí existe, claro que sí pasa y pasa aquí en la Ciudad de México, se los juro, por Dios que me mira. Yo vivía en una casa que no me quería. O sea, la casa tenía problemas conmigo. Yo era el más lindo con la casa, yo consentía mi casa, hablaba con mi casa, hablaba. Era una casa de 2 pisos, medianamente antigua, muy cerca de donde vivo ahora. ¿Y qué sucedía? La casa. Y conforme yo estaba en este programa de televisión tan importante, pasaban cosas. Juro por Dios que es cierto. Yo iba caminando y las luces se iban apagando. Así como de película de Kubrick. La llave del agua se abría. O sea, cosas como dices tú. No puede pasar esto. O sea, por favor, ¿dónde está la cámara? O sea, que eso es una broma. Claro. En aquella época estaban de moda las cámaras escondidas. Entonces yo usaba mucho esa frase. ¿Dónde está la cámara? O sea, esto tiene que ser una broma. En fin, el caso está en que un amigo me da una protección. Y me dice, yo tenía una recámara donde yo trabajaba, era mi estudio, estaba súper bonita, etcétera, etcétera, mi computadora, muy noventero todo. Y me dice, mira, tú vas a poner tu protección en la puerta al entrar. Casualmente, como era una casa antigua, estaba la puerta y había un espacio enorme entre donde terminaba la puerta y el techo. Ok, esta protección eran, luego me enteré que era como común. Eran 2 cuchillos cruzados, tenía cositas ahí, en fin. Entonces, tú cuélgala ahí y eso va a cortar las malas vibras y va a impedir que la casa siga como va. Y una pregunta antes de que sigas. ¿Ya habías entrado en esta etapa, en este personaje de negociador? ¿Habías intentado negociar con la casa antes? Sí, yo siempre he sido como muy parlanchín y muy... Sí. ¿Y no habías logrado nada? No. Es que de veras la casa me odiaba. Qué raro decirlo. Entonces, o lo que había en la casa me odiaba. Claro. Entonces yo muy disciplinado... colgaste los cuchillos. Entonces cuelgo esto en la puerta y todo, y como que, ay, pues sí, ya como que hay algo que cambió. Sí, porque pues, sí pasa, sí lo siento. O sea, no es choro. Entonces, y trabajo en horas extrañas. Entonces, pues yo estaba escribiendo un capítulo en la telenovela, porque en aquella época, además escribía telenovelas, imagínate tú, qué vida la mía. Entonces, no me acuerdo si eran las 2 de la mañana, las 4, era de noche, ¿sí?
Entonces, pues ya vámonos a dormir, ¿no? Llamando, no me acuerdo cómo era el sistema. Entonces, del estudio voy a la recámara. Tenía que salir. Salgo y donde paso por la puerta, o sea, los cuchillos así. O sea, aquí a mi espalda. O sea, si he cruzado la puerta 2 segundos antes, me caen en la cara. O sea, ¿quién sabe qué pasa? Porque cayeron los cuchillos afilados de verdad, enormes. O sea, eran esos como esos que luego te venden en los infomerciales para cortar tu... O sea, me asusté. No es para menos. Me asusté. Fue terrible. Sí me dio como un ataque de pánico. Sí viví cosas muy feas en esa casa. Ahorita te cuento lo de la bañera, que también es espectacular. Pero lo de los cuchillos fue terrible. Pero fue una advertencia, porque en realidad si te los hubiesen querido tirar encima... No me digas eso, por favor. No, al revés, es mejor. No te cuidó, solo te explicó lo que tenías que hacer. Ya me había pasado algo, creo que esto nunca lo he contado. Esta casa vieja solo tenía un baño. Se estilaba. Ese baño tenía una bañera. Sí, ahora me lo contás que vamos a ir a un corte antes. Pero antes de ir al corte, ¿cómo estaban atados esos cuchillos? ¿Se podían caer? No, estaban pegados, era pegamento. Sí tenía como cositas ahí de adornos y tonterías, pero estaban tan pegados que yo los pude colgar bien. O sea, no era de que yo sintiera que están frágiles o es una estructura rara o yo racionalmente hubiera dicho, yo no voy a colgar esta mugre ahí porque en cualquier momento se va a caer. Claro. No, no soy tonto. Entonces, algo pasó. Pero además, los cuchillos estaban hacia arriba. ¿Cómo fue? Ahí sí, qué miedo. Sí, la verdad es que sí, pero yo creo que es eso. Por más que vos decís que te asusto, en realidad no te quisieron hacer nada, te quisieron advertir. Qué miedo. Bueno, vamos a ir al corte y después me contás lo de la bañera. ¿Cómo no? Continuamos. Para poder escanear tu televisión, en primer lugar, debes de colocar una antena aérea que directamente puedas conectar en la parte posterior de tu televisión y así lograrás captar la señal y entonces ir a todo este procedimiento que aquí te presento. Bueno, muchos amigos me han preguntado cómo pueden escanear el 3.3 en su televisión. En primer lugar, busquen ustedes las diferentes entradas. Aquí está televisión en vivo, los canales del G, y pues que esta es una televisión en G, y pues todos los sistemas que pueden conectarse, a veces es Apple y a veces son otros sistemas que pueden estar conectados en tu televisión. Ahí se va a la televisión en vivo en primer lugar. Después de buscar a la televisión en vivo, va a buscar este pequeño botón como si fuese un engrane, que es en realidad el menú. Al apretarlo se va directamente nuevamente a ese mismo engrane y entonces la televisión le va a abrir pues este menú. Este menú, ahí se va a general, nuevamente aprieta y se va a canales, nuevamente ahí sintonización de canales, me está siguiendo, entonces vamos, ya la sintonización de los canales, ahí ya estamos buscando, ahí nos pide la sintonización automática, y le ponemos aquí que inicie esa sintonización automática, lo cual puede tomar hasta 2 o 3 minutos. Ahí su televisión automáticamente está buscando todos los canales de la televisión en vivo. Una vez que complete la cuarta de 4, pues entonces ya podremos considerar que se ha escaneado todos los que existen. Está hecho y entonces su canal ya está sintonizado. Ahora lo que tiene que hacer es apretar el 3. Como no hay el punto, es un pequeño guión y nuevamente el 3. Y entonces, pues ya estamos ahí para que directamente puedan sintonizar el canal 3.3. Maussan Televisión, muy sencillo. Usted lo puede hacer. Muchísimas gracias.
Regresamos. Gracias, Álvaro, por este relato, esto que nos estás contando de esta casa, que es impresionante, ¿no? Porque es una historia que podríamos poner en una ficción también. Sí, me da pena contarla, pero hay que hacerlo. Esta casa era antigua, como se usaba antes, a pesar del tamaño de las familias, solo había un baño al final, y este baño era grande, y este baño tiene una bañera, una tina, ¿sí? Una tina de baño, y yo estaba muy estresado y me acuerdo que había sales de baño y hacía como, ponía velitas y todo como muy romántico. Yo vivía solo, pero me consentía. Entonces es que esta casa y yo y mi vida y el estrés del programa y mis otros trabajos. Entonces, pues baño de burbujas, ¿no? Sales, velitas, todo. Y estoy ahí en la bañera y como en película de terror de Hollywood, de repente no me puedo mover. Así. Desconexión total con el cuerpo. Pero estaba yo consciente, estaba despierto, estaba todo. Y así como que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te digo que me empecé a deslizar y me ahogué, no. Pero, y yo que era como, muévete. No podía moverme, no podía salirme, no había nadie que me ayudara, no podía hablar, no podía gritar, aparte no había nadie en la casa enorme. Fue una angustia que cuando conseguí moverme, fue así como en estas películas que despiertan de las personas así, ¡ah! Bueno, así yo caí, o sea, reboté así como ballena, así, al suelo, así como, o sea, ¿qué está pasando aquí? La casa terminó por expulsarme. ¿Cuánto tiempo estuviste en esa tina? No, o sea, fue un largo rato, no horas, días, no. Pero sí fueron, ¿qué te gusta? Minutos. Sé que para ti habrán sido años. Pero es que es no sé, es una embolia, es una cosa de no puedes controlar tu cuerpo, es una cosa, no tengo la palabra científica para definírtelo. A mí me suena parálisis de sueño. ¿Se parece a cuando te dicen que se te sube el muerto? Sí. A eso. Pero yo no estaba dormido, pero yo estaba en agua. Sí. ¿Después de eso te fuiste o pasó algo más? No, para irme fue muy complejo, muy complicado, porque es una mudanza y es dinero y es todo. Y era perder. Perdí mucho esa casa. No, pero quiero decir, era perder en la batalla con... Fíjate que yo no tengo esos problemas. Okay. Yo sé perder y sé ganar. Pero la casa acabó conmigo. Pasaron cosas horribles. Tuve problemas muy serios estando en ese programa de televisión. Acabé saliendo del programa de televisión. Acabé siendo expulsado del periódico donde yo trabajaba, acabé en la ruina económica, bueno, vida sentimental, ¿qué es eso? Vida familiar, ¿para dónde? O sea, todo mal. Me costó muchísimo, hasta ahorita lo entiendo, escapar, porque la casa me estaba destruyendo. Rematé todo lo que pude rematar, o sea, me fue muy mal. Lo increíble es que el día que me fui, todo cambió. Ajá. El día que me fui, conocí a la pareja de mi vida. El día que me fui, todo renació. Comencé otra etapa de mi carrera espectacularmente bella. Se me abrieron caminos. ¿Sí? Y esa casa, ahí sigue. De una manera como también de película de terror, porque alrededor de la casa todo cambió. Al lado de esta casa había una casa idéntica, bueno, la derribaron y construyeron un edificio. Entonces, todo cambió en el barrio. Y la casa sigue vieja, y la casa sigue fea, y la casa sigue ahí, como esperando.
No sé, espero que a mí no. Pero hay una cosa, es que yo, mi sueño era algún día, esa casa era de renta, yo quería comprarla y transformarla, porque se me hacía muy romántico tener una casa antigua. Pero esa casa ahí sigue. ¿Volviste a entrar? No, ya nunca voy a volver a entrar ahí, como crees, nunca de los nunca, no, ¿para qué? ¿Cómo fue tu último instante ahí adentro? Fue así como de lero, así, de que, vamos, ya gané, o sea, ya me fui, te fregaste, jajaja, no pudiste, sí, fue muy alegre. Y me imagino, porque y muchas otras cosas te pasaron, decir, más allá, o sea, te pasaron cosas físicas ahí, empezaste con lo que podríamos llamar una oleada gigante de mala suerte en todo sentido. Terrible. ¿Y pudiste reflexionar qué puede haber pasado? Mira, nunca lo pude reflexionar bien porque esto no es psicológico. Esto no es científico, esto no es explicable, esto no es lo normal, esto no es lo que uno platica con los amigos en una borrachera, en un café. No, estos son cosas pues como escabrosas, como te digo, te las vinculan como hacia otro lado. Entonces mejor nunca las hablé. Hasta hace poco te digo que estaba con las morras malditas, como claro, que empecé a hablarlo, pero sí pasa. Pero digo, no vas con una persona, contigo mismo. ¿Pudiste entender de alguna manera qué le pasaba a esta entidad, a esta casa, a esta energía, lo que fuere para hacer todo eso? Yo no sé por qué me odiaba tanto. Y yo no sé por qué me odiaba a mí. Porque aparte, como yo le explicaba, o sea, yo no te conozco, yo no te he hecho nada, yo no tengo nada que ver en esta historia. Yo solo estoy pasando por aquí. Pero no, o sea, algo pasó en esa casa, o hay algún problema en esa casa, o qué. Ahora, sí quiero aclararte algo. Fue la casa. No es que alguien que me odia, no. Es la casa. Porque también yo sé de esas cosas. Yo lo puedo entender. O sea, yo sé cuando alguien me tira mala onda, cuando alguien me quiere hacer daño, eso sí lo detecto. Pero aparte, mira, estoy así en el antro y esa mirada, yo sé de dónde viene y por qué viene. Y yo sí lo sé. Sí. Pero aquí no. Hubiera sido muy fácil echarle la culpa. Es que Perengana de la tele me odia. No, güey. O sea, la verdad es que aquí la bronca es de la casa. ¿Y los dueños de la casa te dijeron algo? ¿A alguien le había pasado algo similar? La historia de la casa era esta. Había sido de los padres de mi casero. Padres que ya habían muerto cuando él había tomado la casa. Mi casero tenía como subcontratados a unos compadres que eran los que se encargaban de toda la parte administrativa. Y nunca supe nada. Cuando yo escapé de esa casa, bien dicho, escapé, todos me trataron muy mal. Hasta eso, se enojaron conmigo. Y no les quería deber un peso, no pasó. Les dejé la casa más hermosa que nunca y así. Pero bueno. Bien, bueno, vamos a ir al último corte y después vamos a hablar de la contraposición, de esto que decías, de la paz, de la luz. ¿A dónde te lleva esta capacidad que tenés? Gracias. Continuamos. Regresamos. Gracias, Álvaro. La verdad que la historia de la casa es estremecedora. Es una película de Kubrick o de Stephen King sin ningún problema. ¿Qué te digo? Pero, por otro lado, me hablas de tu identidad mexicana y la identidad mexicana, mexica y de todos los pueblos originarios es siempre la dualidad. Ajá. El mal y el bien. Contame del bien de esta capacidad que también te aborda. Gracias por preguntarlo, porque yo nunca lo he visto como una maldición o como un pecado, sino como la posibilidad de ayudar a alguien. Esa es la verdad. Yo
te lo voy a decir con mis palabras. Yo siento que Dios me coloca en lugares donde puedo ayudar. Y eso incluye a entidades paranormales. ¿Sí? Si de repente, como en el caso de mis abuelos, yo le puedo decir a mi abuela, oye, ¿sabes que aquí hay un problema? Bueno, de repente, si esta entidad tiene una bronca, bueno, tal vez yo pueda hacer algo. Tan sencillo como esto, te va a sonar muy extraño. Compañía. Muchas entidades están muy solas y lo único que quieren es compañía. Lo único que quieren, es que es muy loco lo que te estoy diciendo, lo único que quieren es alguien que las escuche, o alguien que las sienta, o alguien que las vea. Así, punto. O sea, no es una película de Hollywood, no es un cuento de terror para que te duermas nerviosa. No, es lo que es. ¿Y qué has escuchado? ¿Qué puedas decir, obviamente? No, a ver, no es como en El Sexto Sentido, no, así no es. No es que de repente aparezca una señora y me diga, ay, ve con mi nieto y dile que no. De repente, sí hay palabras concretas y es increíble que lo platico en el desayuno con la familia y así como que, papá, ¿qué estás diciendo? Sí. ¿Alguien sabe qué significa esto? No, pues no. ¿Sí? Pero el solo decirlo, como que libera a la entidad. Como que, sí, ayuda. Debo profundizar más, seguramente, porque no sé qué broncas tengan o qué tan atrapadas estén o qué necesiten específicamente, pero sí pasa. ¿Y qué son? ¿Pendientes? Quisiera decirte, sí, claro, es que dejaron enterrado un tesoro. Pero eso no te pasó nunca. La medicina de no sé quién, o el... No. Son cosas mucho más universales y bobas. A mí me vienen mucho con cosas de amor. Uh-huh. Con heridas del corazón, con estas cuestiones de no se pudo, la dejé ir, o sea, es así, que son muy ridículas. Es que me siento muy avergonzado de estar contándote esto. Pero no me parece ridículo, me parece muy fuerte. Porque es algo distinto a lo que pensaríamos quienes no tenemos este tipo de capacidad. Yo lo que le pido a la gente que nos esté escuchando, que nos esté viendo en este momento, es que liberemos el tema y dejemos de comercializarlo hacia el suspenso, hacia el misterio, hacia lo oscuro. Vamos a verlo con una narrativa siglo XXI incluyente, en serio. Y vamos a ver más allá, porque cuando lo terminemos de hacer vamos a entender cosas que a todas y a todos nos van a ayudar mucho. Yo creo que sí, o sea, vos sabés que mi postura editorial cuando hago documentales es preguntas. Yo trato de no responder lo que no puedo responder, siendo honesto, y mucha gente se enoja. ¿Y por qué no decís que...? Porque no tengo pruebas para decir lo que estás diciendo. Pero trato de escuchar todo para armar un mundo que sé que está ahí y que la gran mayoría de nosotros no tenemos chance de entender. Y dentro de ese mundo, recién hablabas de tu familia. ¿Cuán cómodo te sentís contándole a tu familia estas cosas y cuán cómodos se sienten ellos escuchándote? Es muy incómodo hablar esto en familia, porque mi esposo es científico y mi hijo universitario. No son chamanes, ni siquiera hay una vida religiosa en casa. Claro. Entonces, es complicado. Y con tu familia de origen, porque usualmente
Cuando alguien tiene estas capacidades, hay otras personas dentro de la familia que también las tienen. No sé por qué, casi parece como si fuese hereditario, pero no sé si te ha pasado, pero el hijo de tal que veía B o el nieto de tal que veía B. Es tan escabroso que no se toca. O sea, sí. Es que no se toca, no se dice, no se comenta, no, por favor, no. Seguramente lo hay. Y yo sé que lo hay. Sí venimos de ancestros que han vivido mucho de esto. Con antenas. Ajá. Con persecución. Yo me siento muy orgulloso de mis raíces porque por diferentes accidentes familiares sí ha habido como una investigación de por dónde va el ADN. Y te voy a decirte orgullosamente que yo tengo ancestros afrodescendientes, yo tengo ancestros indígenas, así que yo soy muy mestizaje. Y también de aquí, de allá y del extranjero. O sea, sí, sé de dónde vengo y sé que por ahí hay cosas. ¿Y qué persecuciones encontraste en esa historia, si quieres contar alguna? El bisabuelo de mi abuela materna era afrodescendiente. Quiero que entiendas lo que era ser afrodescendiente a principios del siglo XIX y que evidentemente toda esta gente traía sus religiones, sus vidas espirituales y venían huyendo. Yo soy de Nuevo León, al noreste. Venían huyendo de Estados Unidos. O sea, venían huyendo de la esclavitud. Ajá, pero y venían huyendo hacia México. Tú imagínate nada más el choque espiritual, el choque cultural, ¿sí? Que es África, quién sabe qué, Texas, quién sabe qué, Nuevo Reino de León. Es lo que pasó en todo nuestro continente. O sea, yo pienso, o sea, el hablar, por ejemplo, del vudú, hablar de las religiones más hacia el sur también, donde se unen esta cantidad de espíritus que acompañan a las religiones africanas con la comprensión o ciertos elementos católicos. En muchas de estas cosas se unió también a la magia negra francesa. Y no son, para muchos son conceptos, pero en realidad cada uno trae una carga energética que esa unión, es cierto lo que decís, genera cosas. Tú imagínate la suma de nuestra raíz africana con nuestra raíz original del Mictlán. Sí. Es una bomba espiritual. Sí. O sea, es como de que, a ver, ¿qué está pasando en México? ¿Sí? A esto agrégale unas gotitas de todo el tema oscuro postmedieval, judeocristiano, y bueno, o sea, estos somos. ¿Y te sentís privilegiado o sentís que es una especie de maldición lo que te pasa? No me siento ni superior ni inferior que nadie. Creo que estamos igual. No, pero quiero decir, ¿estás contento o te pesa? Me da gusto. No te puedo decir, ¡ay, qué padre! O sea, superpoderes. No. Simplemente es como, soy zurdo, entonces pues, soy zurdo, soy esto. O sea, yo no puedo decir, es que me siento bien orgulloso de ser zurdo. Pues soy zurdo. Bueno, pues también tengo estas capacidades. Y aquí estoy. Pero las usas para de alguna manera ayudar. Es interesante lo que planteas. Yo siempre lo he dicho, o sea, yo no hago brujería en esas cosas, pero lo que te quiero decir es, esta conexión yo la vivo en positivo y la tengo consciente para el tema positivo, ¿sí? Yo no llego a confrontar entidades, ni qué estás haciendo aquí, ni te me largas, ni esto ahora es mío, y no, o sea, no, eso es así como que, oye, pues mucho gusto, pues vamos a darle, ¿no? Punto. ¿Te costó contarlo? Me está costando mucho, porque asumo las consecuencias de lo que va a pasar después. Yo te agradezco mucho y te dejo unas últimas palabras para explicarle a la audiencia por qué hay que hablar de estas cosas. Quiero aprovechar este momento para darte las gracias. Siempre charlar contigo es maravilloso. Hoy lo fue más. Siento que me liberé. Y te deseo todo el éxito del mundo en este proyecto. En todo lo que hagas en tu vida.
Mi invitación es a que abramos no la mente, a que abramos el alma, a que percibamos, a que en verdad conectemos. Tú sabes cómo, tú sabes por qué, tú sabes para qué. Hazlo. Todo cambiará para bien. Gracias, Álvaro. De verdad, para mí siempre es un placer también conversar contigo. Es un placer gigante. Gracias, Jorge. Y a todos, es esto. Esta es la propuesta. Escuchémonos, no juzguemos, quedémonos con las preguntas, analicemos y veamos y seamos honestos con nosotros mismos. Si logramos serlos, todos nos vamos a dar cuenta que en algún momento de nuestra vida todos hemos tenido alguna historia que al día de hoy no podemos explicar. Gracias y buenas noches. Visita mausantelevisión.com y síguenos en todas nuestras redes sociales. Maussan Televisión, buena televisión.